1855. La cabalgata ascendía por una ladera de la montaña. Los caballos caminaban por una vereda tan angosta y rocosa que el menor resbalón los enviaría, junto con su jinete, a una muerte segura, en el fondo del abismo. Dirigidos por los murids, guerreros de negras vestiduras, formaban una cinta de color que contrastaba con la clara brillantez de la profunda nieve. Además de los caucasianos, iban 15 sirvientes montados en caballos que transportaban la carga que Lord Athelstan llevaba en su viaje. El viaje había sido largo, pues se había dirigido al Cáucaso desde Persia, donde fue huésped del Shah, y antes había visitado la India. Al frente de su comitiva y detrás de los caucasianos, Lord Athelstan parecía un rey de la antigüedad dirigiéndose a una batalla. Era, tal vez, el único occidental que no parecía insignificante junto a los Dighits, guerreros caucasianos, jóvenes montañeses considerados los más apuestos del mundo. Altos, morenos, de rostros de águila, esbeltas cinturas y elegantes pies y manos. Tenían un aire de buena cuna, y su físico y resistencia eran la envidia de los rusos, sus inveterados enemigos. Lord Athelstan era de constitución más pesada, pero en extremo apuesto, y su buena cuna se manifestaba en su actitud orgullosa, como si no le afectaran los peligros que encontraba en su trayecto. Era un hombre tan reservado, tan concentrado en sus pensamientos, que no parecía prestar atención a lo que lo rodeaba. Habrá quienes critiquen a su señoría por ser tan reservado, solía decir el secretario de Asuntos Exteriores a la reina, pero nadie puede negar que merece su reputación del brillantísimo diplomático. No agregó que algunas mujeres que habían intentado en vano seducirlo se quejaban de su frialdad. Podía, si lo deseaba, desplegar su encanto irresistible, y no cabía duda de que gran parte de sus éxitos diplomáticos se debían a la forma en que sultanes, shahs y todo tipo de gobernantes se plegaban a lo que él solicitaba. Era extraordinario que a su edad, 35 años, Lord Athelstan hubiera logrado un ascenso tan rápido hasta alcanzar su posición actual. Todo se debía a su enorme fuerza de voluntad, a la persistente concentración en su objetivo y a la obcecada decisión de no permitir que nada se interpusiera en su camino. En bien por Athelstan era una frase típica en la Oficina de Asuntos Exteriores de Londres. Pero ahora que ascendía por la montaña, Lord Athelstan se preguntó: ¿habrá recibido alguna vez un hombre una comisión tan extraña como esta que me han dado ahora? Salía de la India cuando recibió un mensaje urgente y sellado, secreto confidencial, que le ordenaba dirigirse al Cáucaso. Allí le dijeron que se entrevistara con Shamil, imán de Daguestán, el legendario líder que había evitado que Rusia dominara el bastión de su más lejana frontera para expandir su imperio. Preocupaba enormemente a Inglaterra que Rusia se extendiera tanto, hasta llegar a establecerse en Crimea, en el sur, en el imperio austrohúngaro al oeste y al norte, y hasta las fronteras con China. Solo el Cáucaso, había comentado Lord Athelstan en Londres, permanece inconquistable, defendido por las abruptas montañas de Dagestán. Durante los últimos 20 años, con enormes pérdidas en su ejército, los rusos habían combatido contra un solo hombre. El hecho de que no hubieran logrado la victoria a pesar de la superioridad de sus armas, su abundancia de reclutas y la inteligencia de los mejores hombres del ejército ruso se debía a que no libraban una guerra común y corriente. Shamil, el Avar, el imán de Dagestán, maneja a sus hombres a través de un movimiento religioso, le comunicaron a Lord Athelstan. Cada hombre es un fanático que combate al enemigo, no solo con fuego y espada, sino con toda su alma. La leyenda de Shamil lo había convertido en una figura mítica, venerada por quienes lo seguían como el representante de Alá en la tierra, provocando la admiración del resto del mundo, incluyendo a los rusos.
Uno de los motivos por los que se enviaba a Lord Athelstan a entrevistarse con Shamil era averiguar cuánto tiempo más podría resistir los continuos ataques del ejército imperial ruso. Para el zar Nicolás I, le hizo saber el embajador danés en Teherán, se ha convertido en una obsesión destruir a Shamil y conquistar el Cáucaso. Desde el punto de vista de Inglaterra, el Cáucaso era un bastión que protegía la entrada a la India. Los ingleses tenían ya muchos problemas en Afganistán, la mayoría provocados por rusos que se infiltraban en las tribus y causaban continuas y sangrientas contiendas en la frontera noroeste. Aunque el zar jura, había continuado diciendo el embajador, que desea que la cruz venza a la media luna y Jerusalén regrese a manos cristianas. Los ingleses sospechan que tiene ocultos designios respecto a la India. Era evidente, por lo tanto, que a Inglaterra le interesaba que continuara la resistencia contra los rusos en la guerra del Cáucaso. Sin embargo, poco hemos hecho para ayudarlos, comentó Lord Athelstan. Les hemos enviado 9 cañones con 30.000 balas, 150 revólveres y 3.400 rifles, informó el embajador. Poco material para enfrentar una guerra importante. El embajador suspiró. Si Inglaterra enviara soldados al Cáucaso para reforzarlo, podríamos convertir en aliado a Shamil. Se ha desperdiciado esa oportunidad, concordó Lord Athelstan. Ahora pensaba que era poco probable que pudiera hacer nada para ayudar al imán, pero a la vez sentía una profunda curiosidad por conocer a aquel hombre, del cual se había tejido tantas leyendas fantásticas. Todo empezó en 1832, cuando los rusos hicieron un esfuerzo supremo por abatir la resistencia caucásica de una vez por todas. Habían demolido, en la batalla de Grimri, los muros del fuerte donde Shamil resistía a 10.000 rusos con 500 de sus hombres. Los murids sabían que debían rendirse, pero prefirieron morir peleando, enfrentándose a sus enemigos solos o en parejas. Se lanzaron con violencia, espada en mano, y cada uno mató a varios rusos antes de caer. Pero uno de ellos escapó, Shamil. Con la fuerza de una bestia salvaje se enfrentó a los rusos, mató a 3 de sus enemigos, que estaban a punto de abatirlo a balazos. Pero otro lo hirió con una bayoneta, que se clavó en su pecho. Tomó el acero, se lo sacó del cuerpo, atacó y mató al soldado agresor y, con un salto casi sobrehumano, libró un muro y desapareció en la oscuridad. Los rusos se habían quedado atónitos, pero estaban seguros de que moriría a consecuencia de sus heridas. La guerra terminó, dijeron, el Cáucaso es nuestro. Pero el caso fue que resistió 25 años más, bajo el liderazgo del elegido de Alá en la tierra, su profeta, Shamil. Los guías caucasianos descendían ahora por lo que parecía un precipicio sin ningún asidero. Sin embargo, los pequeños caballos, Tetchen, se pegaban como moscas a la rocosa y oscura superficie. Nadie puede contemplar el Cáucaso, había dicho alguien a Lord Athelstan, sin sentir que el espíritu de su sublime soledad se apodera de su alma. Y es imponente, pensó él ahora. Muchas leyendas locales hablaban de duendes y otras criaturas de ferocidad diabólica que vivían en los altos picos y cuyos poderes sobrenaturales desataban terribles tormentas y furiosos vientos. Pero, aun prescindiendo de las leyendas, el panorama tenía una magia y misticismo propios. Por encima de todo resaltaban los blancos picos recortados en el cielo y, ahora que había pasado el invierno, las primeras señales de la primavera se hacían notar en los enormes árboles y rojizas laderas. Lord Athelstan jamás había contemplado un espectáculo tan bello en ninguno de sus viajes. Ascendieron, descendieron y volvieron a ascender, hasta que parecieron moverse en un mundo sin tiempo, sin principio ni fin. De pronto, Lord Athelstan vio aparecer frente a ellos a Dar Gobedin, el cuartel de Shamil, refugio al que regresaba entre una y otra batalla. Lo había elegido porque, como ya había notado Lord Athelstan, era casi inaccesible, pues solo podía llegarse a él por medio de un aterrador viaje
a lo largo de continuos y peligrosos precipicios. La gente lo llamaba el Gran Aul, y apenas divisaron la fortaleza, a la que rodeaba una empalizada, un grupo de salvajes jinetes cuyas amplias vestiduras negras ondeaban al viento se lanzó a su encuentro. Detrás de Dar-Gofedin se levantaba un espeso bosque y al frente una profunda hondonada, en cuyo fondo corría un caudaloso río sobre el cual no había puentes. Los jinetes, de soberbia habilidad, parecieron lanzarse a la carga contra Lord Athelstan, pero detuvieron sus caballos en el último momento, lo cual era un saludo de bienvenida. Luego lo rodearon y guiaron con aire triunfal hacia la fortaleza. Esta solo tenía una entrada, defendida por guardias y una torre de observación desde la cual se podía ver todo alrededor. Al observar lo que lo rodeaba, Lord Athelstan vio un gran cañón de procedencia europea, al lado del cual había un tinaco de agua que alimentaba una corriente de la montaña, cuyo caudal servía también para llenar la inmensa piscina de piedra donde, según supo después, se bañaban tanto los hombres como los caballos. Como no se le permitió detenerse, se adentró en Dar-Gofedin hasta la casa del imán, construida en el centro de una fortaleza interior que protegían sus murits de espadas desenvainadas. Lord Athelstan desmontó y un hombre apuesto, de barba y ojos negros, se inclinó ante él. «Soy Adgio, Su Excelencia, mayordomo del imán. En su nombre le doy la bienvenida a Dar-Gofedin». Lord Athelstan contestó el saludo y permitió que lo guiaran hacia la casa, de escaso y austero mobiliario, donde lo condujeron a la presencia de Shamil. Sentado en una sencilla silla de madera que servía como trono, Shamil, a quien flanqueaban sus murits de espadas desenvainadas y un intérprete, era un personaje muy imponente, muy alto. Sus finas facciones denotaban su noble descendencia. Se decía que era hijo de un príncipe georgiano. Con su roja barba, color de aleña, y extraños y penetrantes ojos bajo las espesas cejas, era la personificación de un héroe mítico, capaz de estimular la imaginación y provocar la adoración de sus seguidores. Vestía siempre de negro y blanco, los colores clásicos de la ropa del Cáucaso. Cruzaban su chercheksha, larga túnica atada a la cintura, 2 cartucheras de plata sobre el pecho. Los caucasianos ordinarios usaban pesados sombreros de piel de cordero, pero el papaj de Shamil era un gigantesco turbante rojo, ribeteado con lana de este animal. Sus elegantes y delgados pies estaban calzados hasta el tobillo con botas de piel negra. La palma de las manos, del mismo modo que la barba, teñida con aleña. Por un momento ambos hombres se miraron. El alto, orgulloso inglés de anchos hombros y fría reserva, y el fanático líder de una guerra santa que había cobrado miles de vidas con su mítica aura de poder. Entonces Shamil sonrió. «Bienvenido a Dar-Gofedin, Su Excelencia». «Debo felicitarlo por su valor y tenacidad para llegar hasta nosotros». Hablaba en su propio dialecto, y Lord Athelstan, que había estudiado el lenguaje tártaro desde que partió de la India, le contestó del mismo modo. «Me siento en extremo agradecido por la oportunidad de hacerlo. Poca gente se atreve o piensa siquiera en intentar el viaje. Solo espero que le parezca digno del esfuerzo. El privilegio de conocer al imán es algo que jamás olvidaré». Shamil lo invitó a sentarse y después de ofrecerle té ruso y pastelillos, pidió noticias de Inglaterra, deseando saber qué esperanzas le daba Lord Athelstan de que la reina Victoria le prestaría ayuda. Era difícil explicar que los ingleses, aunque ansiaban que continuaran las luchas en el Cáucaso, no podían ofrecer más ayuda a Shamil que las armas que ya había recibido. Lord Athelstan, sin embargo, había llevado al imán un regalo, un precioso reloj pulsera de oro que pareció complacerlo. A los murits les encantaban los relojes y los apreciaban más que las propias joyas. Como Shamil no podía recibir un regalo de manos cristianas, Lord Athelstan lo colocó en una mesa, de donde lo recogió un sirviente. «Mañana recibirá mi regalo», explicó Shamil. «Se trata de 2 sementales de la más pura sangre, cabardián que, estoy seguro,
le resultarán muy útiles en su viaje de regreso. Después de expresarle su agradecimiento, Lord Athelstane se atrevió a decir: «Me pidieron que le preguntara sobre sus rehenes. ¿Sabe lo que sucedió? En la India me enteré de que, durante un ataque a Sinondal, usted capturó a su Serena Alteza, la princesa Ana Taj Badads, a su hermana, la princesa Bárbara, su sobrina, la princesa Nina y varios niños. Así es, y los mantendré como rehenes hasta que me devuelvan a mi hijo». Lord Athelstane sabía que en 1839 Jedmal-Eddin, el hijo de Shamil, había sido tomado como rehén después de que el imán, al verse rodeado por un enorme ejército ruso, había sido obligado a rendirse. A los 8 años de edad, Jedmal-Eddin fue llevado a San Petersburgo, lo cual fue un golpe para el orgullo de Shamil como líder y una puñalada a su corazón de padre. Intrigó, planeó, luchó y sufrió durante 13 años por conseguir que le devolvieran a su hijo, y ahora parecía que al fin conseguiría su objetivo. Ya hacía 7 meses que mantenía cautivas a las princesas georgianas y a sus hijos, mientras se negociaba entregarlas a cambio de Jedmal-Eddin y un rescate. Lord Athelstane sabía que no era Shamil quien exigía la exorbitante suma de 1.000.000 de rublos como pago de rescate, sino los murids, que se habían vuelto muy codiciosos a través de los años. El cautiverio de las princesas había causado conmoción en todo el mundo. El hecho de que unas cristianas estuvieran en manos de musulmanes despertaba la caballerosidad de los hombres de todas las naciones. Como Lord Athelstane sabía bastante acerca de Shamil, estaba seguro de que, aparte de padecer muchas incomodidades, las mujeres no habrían sufrido ningún daño físico. Estaba seguro de que Shamil no sabía que su hijo, después de pasar tantos años en Rusia, ya se había occidentalizado por completo. El zar, figura remota para su gente que jamás lo comprendió, y para la mayoría de los aristócratas, sentía predilección por los niños. Había tomado bajo su protección a Jedmal-Eddin, se designó tutor del niño, pagó de su bolsillo todos los gastos de su educación y varias veces a la semana lo hacía visitarlo en el palacio de invierno. Lo hizo ingresar al cuerpo de cadetes, junto con los hijos de los nobles rusos, a fin de que se convirtiera con el tiempo en oficial del regimiento de guardias. Los príncipes caucasianos que se habían unido a Rusia, en vez de a Shamil, eran muy populares en la corte rusa. Se les conocía como las águilas furiosas, y se decía que tenían una mirada de águila y un caminar ligero muy peculiares. Las mujeres los encontraban irresistibles. Eran soberbios jinetes, a todo galope, de pie en los estribos y las riendas entre los dientes. Floreaban un arma en cada mano y podían saltar al suelo y volver a montar. 3 años antes, cuando Lord Athelstane había visitado San Petersburgo, conoció a Jedmal-Eddin, advirtiendo que se había convertido no solo en el consentido del zar, sino de toda la corte, pues gozaba de gran popularidad. Sus grandes, profundos y tristes ojos negros, los altos pómulos y el espeso y sedoso cabello lo hacían sobresalir entre los más apuestos jóvenes rusos. Cabalgaba de forma magnífica, hablaba varios idiomas, tenía aptitudes musicales, había estudiado astrología y le gustaba pintar. Lo más significativo, según le parecía a Lord Athelstane, era que jamás usaba su vestimenta nativa, ni siquiera la favorecedora túnica caucasiana. Prefería los uniformes rusos, y ello era un símbolo de su adaptación al occidente. Lord Athelstane se preguntó si sería posible hacer comprender a Shamil que, si su hijo regresaba a su lado a cambio de los rehenes, lo haría contra su voluntad. Pero, con su habitual reserva, se dijo que no era asunto de su incumbencia. Solo se le había pedido que preguntara por las princesas y cuándo se realizaría el intercambio. «Por el momento estamos detenidos», le explicó Shamil. «Entiendo que me devolverán a mi hijo, pero tienen dificultades en reunir el dinero. Sus altezas gozan de buena salud. Son parte de los habitantes de mi casa. ¿Sería posible que las viera? Desearía hablar con su excelencia de un asunto privado». Shamil hizo un gesto con las manos y sus murids y el intérprete salieron y los dejaron solos.
Quisiera pedirle un favor, indicó Shamil. Si es posible, será un placer poder concedérselo. Shamil titubeó como si no supiera cómo explicarlo. Entre mis cautivos hay 2 que se trajeron sin necesidad, dijo al fin. Lord Athelstane arqueó una ceja y el imán explicó. Mis instrucciones eran que trajeran a todos los que vivían en la casa del príncipe David Chaptse. Mis hombres no supieron comprender la importancia de cada quien. Lo comprendo. Trajeron, por ejemplo, a una institutriz francesa que solo ha causado problemas. Lord Athelstane comprendió que una voluble francesa no se comportaría con la dignidad ni reserva de las princesas. También estaba en Tsinondali una amiga de la princesa Nina, que tiene 17 años y es soltera. Se trata de la condesa Natasha Melikov. Ella y su hermanito de 9 años fueron traídos con el resto, aunque como rehenes no tienen ninguna importancia. ¿Por qué no? Son huérfanos y nadie, según me dicen, pagaría rescate por ellos. Pero los devolverán a Rusia con los demás prisioneros cuando se haga el intercambio. Mi gente se rehúsa a renunciar a 2 aristócratas rusos que no pueden pagar por su libertad. Así que tengo que encontrar una solución. Lord Athelstane esperó. Tenía la impresión de que él formaba parte de esa solución, aunque no se explicaba de qué forma. La condesa es muy atractiva. De hecho, una notable belleza. Por lo tanto, con su consentimiento, dispuse que se convirtiera en esposa del sultán Aziz. ¿Con su consentimiento? A cambio de eso, su hermano, el conde Dimitri, será liberado con los demás prisioneros. Su experiencia de diplomático evitó que Lord Athelstane demostrara con gestos o palabras sus sentimientos. A cambio de eso, su hermano, el conde Dimitri, será liberado con los demás prisioneros. Pero sabía que el mundo pensaría cerca de que se enviara una cristiana a Turquía para convertirse en la esposa del sultán, un musulmán que tenía ya 4 consortes y un enorme harén de concubinas. Como si comprendiera sus sentimientos, Shamil dijo con una ligera sonrisa: pido a su excelencia que escolte a la joven a Constantinopla, donde tengo entendido que le espera el barco que lo llevará a Inglaterra. Lord Athelstane se puso rígido. Antes de contestar, comprenderá que es imposible.